En la serie Jesús resucitado, hoy nos acercaremos a un personaje que nos puede reflejar con facilidad. Se trata de Tomás. Su encuentro con Jesús después de haber declarado a sus amigos que no creería a menos que viere la señal de los clavos y metiere su dedo en sus heridas. Esta fue una declaración de absoluta incredulidad. Pero Jesús en su momento le confrontó y le llevó a creer. Hoy, este es el desafío para nosotros también, movernos de la incredulidad a la fe. Bienvenidos. Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a nuestra cita semanal. Un domingo más para agradecer al Señor y reconocer su fidelidad en medio de los tiempos. Gracias por participar con nosotros semana a semana y poder tomar el tiempo necesario para el alimento espiritual tan necesario en este tiempo, y que sea la palabra del Señor quien nos hable hoy y que por su poder transforme nuestra vida. Gracias a Él por este tiempo y que sea su bendición sobre cada una de nuestras vidas. La semana pasada, recordarán, iniciamos una serie corta sobre Jesús resucitado. Miramos la semana anterior algunos diálogos y encuentros importantes, le llamamos diálogos de vida. Recordarán de Jesús resucitado con María Magdalena, luego con los discípulos reunidos en una casa en medio de un ambiente de temor, y luego hablamos de Pedro. Este día nos acompaña otro personaje que revela también un diálogo muy particular entre Jesús y él, y que sirva también como desafío a nuestras vidas, la vivencia de este hombre, un desafío a nosotros a fin de creer en el Señor, que nuestra fe no esté limitada por nuestros argumentos personales y podamos experimentar todo lo que Jesús quiere y puede hacer en nosotros. La semana anterior hablamos de los eventos posteriores a la resurrección de Jesús y hablamos sobre lo que sucedió con personas que en el momento y en la época experimentaron encuentros personales con Él. De una manera u otra, esta mañana el pasaje nos lleva a la segunda parte de una reunión que hubo de Jesús con los discípulos. En medio de una reunión, recordarán, le dijimos o llamamos la reunión del miedo. Estaban los discípulos escondidos por miedo a los judíos, y recordarán cuando Jesús entra en medio de esa reunión y habla a sus vidas, específicamente declarando paz sobre ellos. Vamos a la Biblia y vamos a repasar ese evento en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 22. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recordemos la noche de ese primer día de la semana, estaban escondidos por temor a las autoridades judías, y se identifica Jesús delante de ellos al mostrar sus manos y sus heridas. Y esta es la frase que él utilizó: paz a vosotros. Dijimos la semana anterior que esta frase era un saludo muy peculiar de la época y entre los judíos, pero aquí este saludo cobraba una especial relevancia. Significaba la paz, mi paz, la verdadera paz, toda clase de bienes sean siempre y en todo momento sobre sus vidas.
y que en esencia era el cumplimiento de la declaración en el Evangelio según San Juan 14:27, cuando Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Era una frase cuyo propósito era calmar absolutamente el miedo en ellos. Y adicional a esta declaración de paz, también les promete y les dice, soplándoles, les dice: reciban el Espíritu Santo. Hablamos y vimos que esta era la única forma de avanzar y de cumplir la gran comisión. Solamente es posible por medio del poder del Espíritu Santo. Esta fue la reunión con los discípulos, una reunión muy especial, pero la Biblia nos enseña que en esa reunión faltó un personaje, y ese personaje es el que nos acompaña el día de hoy. Hablaremos de Tomás y la incredulidad que él mostró, y este día nuestro título de esta mañana es de la incredulidad a la fe. Y esperamos que el poder de la palabra en este día nos pueda mover a nosotros de alguna situación de incredulidad, de duda manifiesta o de duda reservada, y podamos movernos a una fe vibrante, a una fe que expresa amor y decisión de vivir y de seguir al Señor. La reunión entonces finaliza y esta es la narración que en el día de hoy nos acompaña. Volvemos nuevamente y continuamos en el libro de Juan, capítulo 20, y veremos los versos del 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa fue la declaración de Tomás frente a los hechos que le narran los otros discípulos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, miren la narración cómo nos lleva: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este día haremos un recorrido por esta narración, resaltando cada uno de los elementos que el pasaje nos enseña, y miraremos nuevamente un diálogo entre Jesús y Tomás, un diálogo necesario, un diálogo que era importante a fin de afinar el corazón, no de Tomás, sino inclusive de todos sus discípulos, por la gran misión y la gran asignación que Jesús había encomendado sobre de ellos. La Biblia dice que Tomás era parte del equipo de los discípulos de Jesús. Él era parte de los 12. Al momento solamente quedaban 11 porque ya no estaba Judas Iscariote. Era alguien que había tenido conocimiento, o mejor dicho, podemos decir, algún saber acerca de la persona de Jesús. Había caminado con Jesús durante 3 años, pero este pasaje nos deja entrever algo. Aun cuando había experimentado, había visto,
había sido testigo del ministerio de Jesús en sus años de ministerio en la tierra, nos da la idea que Tomás tenía solamente un saber intelectual acerca de Jesús y no había experimentado ese saber a niveles de aplicación interna transformadora en su propia vida. Cuando hablamos de la expresión saber de Dios y conocer a Dios, hay una gran diferencia en términos de la misma naturaleza o del contenido de la expresión. Podemos saber de manera intelectual, podemos tener una información acerca de algo o de alguien, pero muy distinto es tener conocimiento. La palabra que se usa para tener conocimiento de algo nos da la idea de intimidad, cercanía, que se afirma por medio de la experiencia. Hablamos también de un saber que es vivencial, una experiencia personal que se ha tocado, que se ha vivido y es parte de la persona. La Biblia dice que Tomás no había estado en la primera reunión donde Jesús se apareció. Al resto de los discípulos, en buen panameño, uno pudiese decir que Tomás se pavió de aquella reunión tan importante. No se registra dónde estaba, posiblemente estaba en la ciudad, pero lejos del momento de la reunión física. Y pasados 8 días de aquella reunión, Tomás se encuentra con el resto de los discípulos en otra reunión, en la reunión que recién se había acabado, y los discípulos le cuentan lo que había sucedido. Les dijeron a Tomás que Jesús se había aparecido de manera sorprendente en medio de la reunión. Había entrado sin tocar la puerta, solamente atravesó la puerta y quedó en medio de nosotros y nos habló paz. Imagínense, este es el cuadro de los discípulos tratando de contarle y de animarle de una manera u otra, porque también Tomás estaba en esa etapa de qué pasó, qué va a suceder con nosotros. Él no había visto a Jesús resucitado, así es que ellos estaban interesados en que Él recibiera palabras de ánimo y palabras de esperanza. Y qué interesante es que en nuestras vidas haya personas así, personas que cuentan las buenas cosas que han sucedido por mano de Dios y nos dicen, oye, te perdiste la reunión. Tuvimos un tiempo muy especial, pasó esto, pasó aquello, participó fulano, estuvo esta persona, el programa se desarrolló así. Fíjate, hubieras estado aquí, lo hubieras disfrutado. Dios hizo esto en medio de nosotros, fue muy especial, porque hay un llamado de parte del Señor a que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Hay un llamado bíblico para animarnos los unos a los otros, para animarnos a la fe, para animarnos a las buenas obras. Así que, de forma general, observamos que el corazón de los amigos, consiervos y colegas de Tomás era en esa dirección. Pero el texto bíblico nos dice que Tomás le da una respuesta, yo le llamo una respuesta épica para registrarla. Esta fue su respuesta. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Aquí entre usted y yo, ¿no les parece esta una respuesta un poco majadera? En ocasiones que alguien se nos acerca y nos dice, oye, estuvo muy buena la reunión, hiciste falta, te extrañamos. Se puede decir de dos formas. Una, pienso yo, decir, wow, ¿en serio? Me la perdí.
lástima que no pude participar, ¿sí? Cuando alguien te cuenta algo bueno en función de tu persona y algo que hubiese sido beneficioso para tu crecimiento, para hacer algo bueno dentro de tu vida, uno lamenta no haber estado, haber participado, pero en otras ocasiones nos ponemos el sombrero de Tomás, ese sombrero de majaderos, y podemos decir, bueno, la verdad, donde yo estuve la pasé bien. Estuve con el Señor a solas, Él me habló, qué bien. Esto puede ser cierto, pero aquí hay un principio que está en el fondo, y es el principio del cuerpo de Cristo. El principio de entender que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, donde funcionamos mejor cuando estamos juntos, y lo que hay aquí en el fondo y la esencia es el deseo que Tomás hubiese sido bendecido como fueron los otros. Recuerden que ante la palabra de Jesús y el mensaje de Jesús, los discípulos se regocijaron. Fue una reunión que cambió la reunión del miedo a la reunión del gozo. Qué interesante, Dios se hizo presente, el Señor se hizo presente. La desesperanza a la esperanza, de la oscuridad a la claridad de propósitos, porque inclusive fueron desafiados a recibir el Espíritu Santo. Jesús sopló el viento del Espíritu sobre sus vidas y les digo, reciban el Espíritu Santo. Así que fue una reunión que inicia desde un sentido de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos harán las autoridades judías? Y seguro finalizan esa reunión con el ánimo, con la esperanza arriba, con una visión renovada de los días que venían adelante, por causa que Jesús estuvo presente. Volvemos a Tomás. Tomás ya había mostrado su carácter pesimista, y ustedes recordarán en el libro de Juan, capítulo 6, versos 16 y luego en el 14, verso 5, a la muerte de Lázaro. Cuando Jesús dijo, mira, Lázaro no está muerto, sino que duerme. La respuesta de Tomás fue la siguiente: bueno, entonces vamos nosotros para morir nosotros con él. Si Jesús dice que él no murió y que solo duerme, bueno, entonces vamos a morir para que también Jesús nos despierte. Parece que tenía como una tradición Tomás de responder de forma brusca y de forma, aquí entre usted y yo, de forma majadera. Y aquí hacemos un paréntesis: Señor, líbranos de tener este tipo de respuestas cuando alguien se nos acerca y nos anima y nos comparte que algo bueno sucedió y nuestro lugar quedó vacío, y de una forma u otra había algo especial para nosotros que no participamos. Cuando alguien nos exprese o se lamente de que esto también nos hubiese servido, usemos la primera expresión: wow, qué triste, me la perdí, espero la próxima no perdérmela. Lo que hay en el fondo es bendecir tu vida. Así que Tomás responde de esta forma, hace uso ya de su forma habitual de usar expresiones sarcásticas en ocasiones, pero en el fondo lo que estaba Tomás diciendo: yo necesito ver evidencias físicas y mi fe va a crecer cuando yo vea. Es más, yo solamente voy a creer si yo veo. Estaba Tomás condicionando su fe, y posiblemente sus palabras produjeron algún tipo de impacto en la vida de los otros discípulos. Recuerden, no eran tiempos fáciles, había incertidumbre generalizada, y aun cuando habían sido animados al experimentar una excelente reunión con Jesús, lo que gente importante habla a tu alrededor produce algo de efectos.
y Tomás era una persona importante dentro del grupo de los 11 y se esperaba y se espera para nosotros hoy que desde nuestra posición de personas que ejercemos influencia, seamos portadores de esperanza, seamos personas que motivemos a otros a esperar lo bueno y no esperar lo malo, que seamos nosotros instrumentos para cambiar ambientes, ambientes de pesimismo, ambientes de fe. Y aquí esta parte es importante y hablo a los líderes en cualquier posición o dimensión donde ejerzan su liderazgo. Estamos llamados a ser instrumentos para bendecir a otras personas, para hablar paz donde hay incertidumbre, para hablar bendición donde la situación está en contra, para creer por mejores tiempos y por mejores días. El profeta Isaías, en Isaías 50, verso 4, expresa la siguiente declaración: Oh Señor, dame lengua de sabios para saber cómo animar al cansado. Hay mucha gente cansada en estos días, hay mucha gente cansada en estos tiempos, y usted y yo necesitamos pedir que Dios nos dé sabiduría para hablar y ser de bendición. ¿Qué hizo la incredulidad o qué puede hacer la incredulidad? Pensemos en algunas características de la incredulidad, porque lo que se presenta en el ambiente de esa reunión, lo que está detrás de la respuesta de Tomás en medio de aquella reunión, es la incredulidad. Y recordemos que la incredulidad surge junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros. En otra forma, cuando reducimos a Dios a nuestra humanidad. ¿Y de dónde viene la acción de no creer en personas? Viene del producto de relaciones fallidas, donde entre nosotros nos hemos mentido, entre nosotros nos hemos engañado, entre nosotros en las relaciones interpersonales no cumplimos nuestra palabra y en muchas ocasiones pretendemos trasladar esa naturaleza a Dios y se nos olvida totalmente que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios no falla, que en Él no hay sombra, no hay variación, no hay un movimiento cambiante en cuanto a quién es Él, cuáles son sus promesas. Y esto se convierte en la base del por qué inclusive trasladamos nuestra incredulidad a Dios, porque alguien nos ha fallado de manera repetida. Pero es importante que conozcamos, por eso reitero la diferencia. Es muy diferente saber acerca de Dios que conocer a Dios. Es muy distinto tener una idea de quién es Dios a tener un conocimiento por experiencia personal con Dios. Y conocemos a las personas en la medida que pasamos más tiempo con las personas. Y al pasar más tiempo con Dios, podemos conocerle mejor y aprender y reconocer que Él no cambia, que Él no falla, que Él tiene lo mejor para nosotros, que Él nos lleva de su mano, que Él nos sostiene. Amados, este día estamos hablando del Dios que todo lo puede, del Dios de todo amor, del Dios de toda verdad, del Dios de toda misericordia, que está interesado en nosotros y está interesado en que usted y yo caminemos en pos de Él. Así que es difícil creer
o confiar en alguien que aún no conocemos. Por eso es la causa y es la razón por la cual muchos no creen en Dios. Por eso la grandeza de nuestra fe va a depender del conocimiento revelado que tengamos de Dios. Y quiero animarte a que te sacudas de alguna expresión o marca de incredulidad que puedas estar atesorando dentro de ti en cuanto a Dios, en cuanto a quién es Él. El remedio para ello es tener una experiencia personal con Dios. ¿Qué hace la incredulidad en la vida de una persona? La incredulidad nos roba oportunidades, la oportunidad de experimentar los milagros de Dios, las respuestas de Dios, el cuidado de Dios. Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad nos roba la oportunidad de experimentar los milagros de Dios. La incredulidad hace que caminemos en contra de la verdad. En 1 Timoteo 1, verso 13, Pablo le dice a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. ¿Hasta dónde te puede llevar la incredulidad? Al punto de perseguir a aquellos que aman a Dios, al punto de contrariar en todo a aquellos que quieran tener una experiencia personal con Dios. Eso hace la incredulidad. ¿Qué más hace? Nos aparta de Dios y de su voluntad. Negar a Dios, creo que hay una expresión en el libro de Proverbios que dice el necio, no existe Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y lo que hace esa expresión es apartarnos de Dios y de su voluntad. Y aquí hay algo. Cuando sacamos a Dios de la escena, necesariamente tenemos que reemplazarlo con alguien. Y hay mucha gente que ha reemplazado a Dios por ellos mismos. Han sacado a Dios del escenario y se han colocado ellos mismos en el centro, al punto que dicen Dios es creación humana, o llegan a decir Dios está en todas partes. Mi querido hermanos, Dios es espíritu y Él nos llama a que le busquemos, le adoremos y le conozcamos en espíritu y en verdad, como una expresión que viene por el nuevo nacimiento, por un nuevo nacer por medio de la fe y luego por la obra especial que hace su palabra en nuestras vidas. ¿Qué más hace la incredulidad? Nos quita el acceso a lo sobrenatural, llevándonos a vivir un evangelio religioso carente de poder y de cambios. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, podemos conocer y recitar textos bíblicos de memoria, pero si en el fondo los vemos o los entendemos o los recibimos como una opinión, una idea, como un escrito histórico, sin poder experimentar la vida que hay en la palabra del Señor, eso puede hacer la incredulidad en nosotros. Y por último, fíjense lo que hace la incredulidad. Nos puede llevar a no agradar a Dios. Recuerden el pasaje Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, frente a esa posición de Tomás, entendamos algo. Hubo una reunión donde Jesús se aparece, luego le cuentan a Tomás lo que había sucedido en la reunión y luego hay un silencio, otra vez, de 7 días, nada sucedió y 8 días después, al octavo día, Jesús se aparece
en otra reunión de los discípulos, donde sí estaba Tomás, y se repite la escena, estando las puertas cerradas, se aparece y le saluda otra vez con la frase, paz a vosotros. Importante, anote, no importa cuántos berrinches podamos hacer, los berrinches no mueven a Dios. No importa cuántos desafíos les lancemos a Dios, si Él no me prueba esto, si Él no hace esto, Dios no va a correr por eso. Él es Dios, Él es soberano. Así que en su tiempo, en su momento, a su manera, Jesús llega nuevamente a donde estaban reunidos a puertas cerradas, les saluda a todos, pero dice que se dirige especialmente a Tomás, como diciéndole, Tomás, en cuanto a ti, tenemos un pendiente. Y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿por qué Jesús llegaba y se reunía y estaba interesado en hablarles? Porque este grupo era un grupo especial. Estos eran los discípulos de Jesús. Ellos tenían una misión asignada y era necesario, oiga bien, era necesario que todos estuvieran pensando en lo mismo. Era importante que todos estuviesen unidos en visión y fe. Así que en medio de ese atender una situación, en medio de su grupo, de sus discípulos, Jesús los bendice, declara paz sobre ellos y luego se dirige especialmente a Tomás, mostrándonos su corazón hacia Tomás. A pesar de su posición, se acerca para sacarle del pozo donde está, porque la incredulidad es un pozo. Me gusta la actitud de Jesús. Jesús, recuerden, Jesús amó a la gente, Jesús ama a las personas. Este es el principio de Dios. Dios ama al pecador y va por alcanzarle, va por conquistarle, va por extenderle su mano y recordarle el plan para su vida. Por eso esta mañana Dios nos recuerda su buen plan para nosotros. Jeremías 29:11 habla acerca de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes y sobre ustedes. Pensamientos de paz, pensamientos de bien. Y que quede claro, no tengo pensamientos de mal para ustedes, sino que quiero que sea cumplido en sus vidas aquello que ustedes anhelan y esperan, pero sobre todo en base a los pensamientos de Dios sobre usted y sobre mí. Ahora, frente a esa acción de Jesús, al dirigirse directamente a Tomás, se presenta esta declaración que en sí es una confesión. Tomás confiesa y dice, Señor mío y Dios mío. Esta frase, algunos escritores dicen que es una exclamación. De ninguna manera. Es un reconocimiento del señorío de Cristo, reconociendo su divinidad, reconociendo su poder salvador y sometiendo su vida al señorío de Cristo. Rinde Tomás su vida entera delante de Jesús. Esta respuesta es muy similar a la respuesta que hace Saulo de Tarso cuando fue confrontado por el Cristo resucitado que le encuentra en el camino a Damasco. Y esto nos llama la necesidad
de tener encuentro personal con Jesús y hacerle a Él el Señor de nuestras vidas. Recuerden la expresión en el mensaje del apóstol Pedro. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, le ha hecho Señor y Salvador. Este fue el cierre de ese sermón tan hermoso en Hechos 2:36, cuando Pedro, en el clímax del sermón, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es una declaración que habla acerca de la divinidad de Cristo, de la posición mesiánica. Él es el Salvador, Él es el enviado, Él dio su vida y Él ha sido declarado por Dios Señor y Cristo. Qué momento tan especial, pienso y creo, para Tomás. Tomás fue desarmada su incredulidad. Fue desarmada su posición, la dureza que él estaba manteniendo, y fue aniquilada su dureza racional, anhelando evidencias. Jesús sentencia el encuentro con Tomás con la siguiente declaración: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí Cristo reserva una bendición muy especial para aquellos que solamente por fe y no por vista creyeron, y también luego a los que de la misma manera iban a creer más adelante, donde nos encontramos usted y yo, que hemos creído sin haberle visto, por la gentil y caballerosa acción del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, y por medio de la palabra mostrarnos quién es Cristo y quién es el Señor nuestro Salvador. ¿Qué decir? Usted y yo, cada persona, necesitamos encuentros transformadores así. Tomás no se mantuvo en estado de incredulidad. Su duda fue disipada. De ahí en adelante sirvió con su vida a Jesús. Su temporada de incredulidad finalizó. Dijo: no puedo negar acerca de lo que he visto, pero sobre todo de lo que ahora he creído. Jesús está vivo, y si Él está vivo, todo va a estar bien. El llamado de Jesús para ti, para mí, el llamado a seguirle, sigue vigente hoy. Por eso te animamos. No te detengas en algún nivel de incredulidad. No consideres la naturaleza de Dios en atención a si has experimentado engaño o mentira de alguna persona en una relación interpersonal. Quiero decirte, esa no es la naturaleza de Dios. Dios es verdad, Dios es veraz, Dios no cambia, Dios no falla. Y Él está interesado en que usted tenga una relación personal con Él que va más allá de un saber, un mero saber intelectual. Tiene que ver con una vida que conoce a Jesús. Y en esta progresión, mientras más le conocemos a Él, más le amaremos y más le serviremos. Le servimos porque le amamos, y le amamos porque le conocemos. Diálogos de vida, encuentros personales con Jesús resucitado. Encuentros personales hoy, por medio de la acción del Espíritu Santo,
Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros, pero también Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, descienda y esté en medio de cada uno de ustedes. Y por medio de su persona, de su poder y de su vida manifiesta en ustedes, entonces ustedes harán las mismas obras que yo hice y aún mayores, dice Jesús. Ahí en tu lugar te invito a que le digas, Señor, hasta aquí llega mi incredulidad. No traslado alguna mala experiencia que he tenido con alguna persona que me ha fallado. No la traslado hacia ti, porque tú eres Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Yo entrego mi vida a ti. Reconozco que he caminado lejos de tus caminos, lejos de tu verdad. He pecado, te pido que me perdones. Límpiame, lávame de mi maldad. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también moriste y resucitaste al tercer día. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Mi vida te la entrego. Y así como dijo Tomás, sé mi Dios, sé mi Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nuestra próxima reunión es la próxima semana y nos gustaría que en el transcurso de la semana nos escribas a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Queremos acompañarte en tu caminar de fe y juntos descubrir la riqueza y las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.